Lecciones de Esperanza. Qué gusto saludarles, queridos amigos y hermanos, a esta transmisión de Lecciones de Esperanza. Este es un espacio de tiempo que dedicamos para fortalecer nuestra dependencia de Dios y descubrir a la luz de las Sagradas Escrituras el plan de Dios para nuestra vida. Sean bienvenidos a nombre de este servidor y amigo de ustedes, Enrique Anaya. El Ministerio de Mayordomía de la Unión Colombiana hoy tiene el grato privilegio de recibir la presencia y la visita para esta conversación de nuestro líder de mayordomía y finanzas de la Asociación Suroccidental de Colombia. Estamos hablando justamente del administrador de empresas Juan Pablo Montenegro. Bienvenido, Juan Pablo, qué privilegio tenerte con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, pastor. La verdad, el privilegio es para mí de que me hayan dado la oportunidad de participar de esta escuela sabática y bueno, y compartir las experiencias y conocimientos que Dios nos ha permitido vivir. Más de 20 años de liderazgo en la Iglesia Adventista desde el sector de las finanzas nos trae la tranquilidad de analizar un tema muy importante para esta oportunidad: cómo enfrentar los momentos difíciles y sobre todo cómo ser fieles administradores en momentos en los cuales las cosas no están por el cauce que normalmente deberían estar. Y eso me acuerda de hace unas semanas atrás, algunos fenómenos de la naturaleza que azotaron la parte oriente del continente europeo y el inicio del continente asiático, allí donde Turquía y Siria fueron afectados por tremendos y devastadores terremotos. Grandes edificios fueron destruidos. Por la tecnología casi que sentíamos la vibración del movimiento telúrico a menos de pocos segundos de que haya sucedido y ver cómo toda la riqueza de mucha gente se venía al piso, perdieron sus inversiones y lamentablemente muchas vidas se perdieron, muchos heridos, una tragedia a nivel mundial. Pero hoy queremos justamente conversar sobre lo que significa ser buenos administradores en tiempos complicados. ¿De qué manera podemos enfocar este tema? Bueno, pastor, la verdad es que aunque usted nos menciona lo que nos pasó hace semanas en Turquía y en Siria, yo tengo una experiencia muy vivida y es con respecto a lo que nos pasó también en la época del COVID. Y una experiencia muy personal la que viví y también quisiera compartirla. Precisamente ustedes saben que en el mes de marzo el gobierno dijo: se cierra todo, nadie sale. Ese año 2020 fue que tremendamente recordamos con angustia. Fue difícil. Así que pues uno es financiero y uno enseguida piensa y dice, bueno, ¿cómo se va a sostener la iglesia? Y eso que la iglesia maneja unos índices financieros, entre ellos el capital operativo, que nos permite a nosotros tener una reserva para esos tiempos de crisis. Pero cuando llegó ese momento, la primera pregunta que yo me hice es, ¿y si no vienen ingresos, todo está cerrado, cómo nos sostenemos? Yo me recuerdo que me arrodillé a orar y le dije, bueno, Señor, tú eres el Dios, tú todo lo sabes, así que yo no me voy a poner a pensar, sino a orar y a pedir para que tú dirijas cada momento, cada segundo de mi vida para saber qué tenemos que hacer. En ese instante yo sentía que lo único que podía hacer, pastor, era depender de Dios. Y la escuela sabática nos habla de eso, nos habla de la experiencia del rey Josafat, cuando él sintió miedo, sintió temor. Y cuando él sintió temor, él fue muy sabio, porque él lo primero que hizo fue arrodillarse a orar y a pedirle a Dios para que Dios dirigiera, porque él sabía que él no tenía el poder, pero Dios sí tenía el poder de salir de ese momento de crisis. Los momentos difíciles no solo son los que afectan a mucha población. Puede que la gente esté tranquila en sus hogares, en sus trabajos, en sus proyectos personales, pero tú puedes estar enfrentando tu propia crisis. ¿Cómo ser buenos administradores en esos tiempos de crisis, no solo a nivel mundial,
sino a nivel familiar o a nivel individual. Y con razón el salmista lo describió en el Salmo número 50. Allí en el Salmo 50, los versículos 14 y 15, el salmista declara: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Este texto pone al descubierto que efectivamente hay tiempos complicados. No siempre el sol brilla en todo su esplendor. Pareciera que hay momentos en los cuales las nubes grises de la incertidumbre se ciernen sobre nuestro propio cielo. Y ahí está la promesa del Señor que nos da seguridad y aliento. ¿De qué manera esa incertidumbre de la vida de los seres humanos es transportada a la experiencia de nuestros bienes, de nuestros recursos financieros? Bueno, pastor, la manera como nosotros la tenemos es que yo pienso que hay veces nosotros nos aferramos como seres humanos a esos bienes y hacemos que esos bienes representan progreso, bienestar, pero cuando vemos que todo eso desaparece de la noche a la mañana, así como usted nos explicaba la experiencia de lo que pasó en Turquía hace semanas, muchas personas vivieron esa experiencia, tanto a nivel general como a nivel particular. Hubo gente que lo perdió todo, perdieron la vida, lo perdió todo. Y uno se pregunta, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo importante en esta vida? ¿Lo material o lo divino? Y ahí es cuando uno dice, bueno, lo divino trasciende más que lo material. Y muchas personas que negaban a Dios o ignoran el poder de Dios, o muchas personas que creyendo seguir a Dios se olvidaron de Dios, en ese momento recurren a Dios. Así que yo pienso, pastor, que hay veces en esos momentos de crisis, nosotros nos deja una bonita experiencia, es que muchos recurrimos a Dios. Y Dios, no es que Dios genere ese problema, sino que aprovecha esas circunstancias para nosotros buscarle. Sí, los seres humanos en general no estamos diseñados para enfrentar crisis, nadie nos enseña. Y cuando hablamos de recursos financieros, pues echamos mano a nuestra creatividad, a nuestra experiencia, a nuestro estudio, a la sagacidad. Algunos dicen hasta el sexto sentido que tenemos para manejar las finanzas, a nuestra intuición. Y por todo eso que yo tengo, no voy a enfrentar ninguna crisis. Pero saben, la crisis llega y puede estar a la vuelta de la esquina sin darnos cuenta. Esos momentos difíciles y críticos, para ellos no existe experiencia, no existe sagacidad, no existe ningún sexto sentido. ¿De qué manera un cristiano puede entonces vivir dentro del plan de Dios, pero también saber que probablemente pueda enfrentar un momento de crisis? ¿Acaso la sombra de Dios no es suficiente para protegernos de esas crisis? Wow, pastor, experiencia la vivimos en el COVID. Veíamos las noticias que en China, en Wuhan, estaba aconteciendo un virus y nosotros desde acá pensábamos de que eso es allá en China, es en China y no pasa, acá no es. Pero de pronto surge que un día nos dan una fecha y dice se cierra todo. Y estábamos preparados, estábamos listos para ese evento, aún como cristianos y sabiendo que el Señor en su palabra nos dice que vendrán tiempos difíciles, que en los tiempos del fin vendrán momentos difíciles, habrán terremotos, habrán todas esas situaciones. Nosotros en sí, ante una tragedia, no estamos preparados. Esa es la realidad, no estamos lo suficientemente preparados. Pudiese ocurrir una tragedia en estos momentos y aunque tengamos el mensaje, no estamos preparados, pero tenemos una esperanza, pastor. Y es que sabemos de que Dios está ahí con nosotros y que Él nos cuida y que Él está al control de todo. ¿De cuántas situaciones difíciles Dios no nos ha librado? Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Sí. Así que el Señor es fiel a su palabra en que Él nos cuidará. Desde la perspectiva de la Biblia, cuando tomamos las Sagradas Escrituras y leemos con mucha devoción, encontramos que hay básicamente dos fuentes por las cuales llegan las crisis a los seres humanos.
La primera de ellas es por el accionar directo de Satanás, colocando vivencias que parecen insoportables para sobrellevar. Tú recordarás junto con este servidor y nuestros amables oyentes y televidentes la experiencia de Job, la crisis que vivió Job. Perdió todo lo financieramente hablando, lo que sostenía su vida, pero también lo que emocionalmente le daba alegría a sus hijos. En un momento, en un día, todo lo que tenía, incluyendo su familia, lamentablemente se perdió. Entonces, el accionar de Satanás en la historia de la vida humana trae crisis y confusión. Pero la otra razón por la cual enfrentamos crisis son por decisiones equivocadas que los seres humanos tomamos y originan también crisis para nosotros o para otras personas. ¿De qué manera podemos confiar en que el Señor está al control, como lo has dicho, a pesar de los ataques del enemigo o a pesar de nuestras decisiones equivocadas? Bueno, la primera es que Dios siempre va a cuidar a sus hijos, ¿no? En Isaías 41:10 el Señor dice, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, ¿verdad? Siempre estaré ahí contigo. Porque el Señor reconoce que de alguna u otra forma ante esos momentos nos invadimos de temor. Y cuando el enemigo nos está atacando, pues hay un Dios que nos está protegiendo. Él no va a dejar que nosotros vivamos una experiencia en la cual nosotros no podamos soportar. Y de eso tenemos que ser conscientes, que cuando vivimos una prueba, atrás de esa prueba también Dios nos está mostrando la salida. Y eso fue lo que hizo Job. Job confió plenamente en el Señor. Y decidió confiar y que todo lo que le estaba pasando, Dios lo iba a sacar adelante. Y pues lo que ya conocemos la historia de Job, vemos que aunque pasó un momento difícil, al final Dios le dio una victoria maravillosa porque le dio el doble de lo que Job tenía. Tristemente perdió seres importantes, pero también Dios le dio una oportunidad de darle muchas más cosas y ahí vemos el poder de Dios. Y con respecto a nuestras decisiones, ahí es cuando yo valoro más el amor de Dios. Lo valoro aún mucho más, porque ¿cuánto no nos equivocamos? ¿Cuántas decisiones hay veces tomamos hasta en el nombre de Dios, considerando que eso es lo que Dios quiere y es nuestra manera de decidir? Y tristemente hoy, pastor, vivimos en un mundo en el cual nosotros como cristianos no somos los que determinamos o tomamos las decisiones cómo deben ser conducido un país, ¿verdad? Y hay veces muchas de esas decisiones nos afectan también a nosotros. Pero Dios está ahí, pastor. Por eso valoro el poder de Dios, porque a pesar de que nos equivocamos, Dios está dispuesto todas las mañanas a redireccionar nuestra vida para que vayamos por el camino que es el camino hacia la victoria, el camino que Dios quiere que nosotros tomemos para salir de las crisis. Así que el enemigo nos va a atacar, las consecuencias de nuestras decisiones vamos a tener que asumir, pero lo más bonito e importante es que Dios siempre está ahí. La Biblia, como palabra de Dios, no solamente nos enseña los principios y las normas de un buen vivir, nos enseñan también cosas extraordinarias del amor de Dios. En la experiencia del rey Josafat, cuando enfrentaba a un ejército numeroso y prácticamente era una lucha perdida, Dios toma la iniciativa para mostrarle a Josafat que Él tiene el control aún en los momentos de las crisis más fuertes. Y con cosas ilógicas para el raciocinio humano, hace de ellas grandes victorias para los seres humanos. En el caso de Josafat, el rey escucha al profeta que le dice, mira, tú no te asustes, simplemente coloca allí a los soldados, invita gente para que canten. Y aunque no canten, pues que se unan a un cántico. El Señor va a dar la liberación en medio del canto, en medio de la angustia. Cuando somos capaces de sobreponernos con la ayuda de Dios a esa angustia y elevamos himnos de alabanza al Señor y sabemos que Dios está al control, Dios obró en el ejército de Josafat una gran victoria. Y esos cantores que ese día tal vez su voz estaba temblorosa por el temor del futuro, Dios convirtió en esas voces
en voces de victoria. Qué extraordinaria lección da la Biblia. Sí, pastor, ante eso yo también me gustaría compartir dos experiencias que también vemos en la Biblia que parece algo ilógico. Cuando fueron derribados los muros de Jericó. ¿Quién pensaría que darle 7 vueltas a un muro iba a derribar lo que humanamente era imposible? Pero cuando nosotros confiamos en el Señor y decidimos hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos, Dios manifiesta su poder. Y eso es lo que a veces nos trae las crisis, pastor. Usted lo mencionaba ahorita. A veces las crisis nos conlleva a buscar nosotros por nuestros propios méritos cómo puedo yo resolverlo, con lo financiero, con las influencias, cómo yo salgo. Pero cuando todo eso vemos que no sirvió, entonces buscamos a Dios. Pero si nosotros buscamos a Dios, como dice en su palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, veremos el poder de Dios manifestarse de una manera más inmediata. Hay veces nosotros retardamos la bendición de Dios por nuestras decisiones. Josafat fue sabio, porque Josafat dice, se humilló y se arrodilló a orar para pedirle a Dios. Y Dios mostró su poder. Sí. Y estamos llegando a un punto muy importante de nuestra conversación. Un tiempo de crisis no nos exonera de ser fieles y leales al Señor en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Qué trascendente e importante este pensamiento. Porque digámoslo de alguna forma, un momento de crisis financiera en un hogar, en una empresa, sencillamente sería la razón para decir, Dios no nos está bendiciendo, pues la crisis es más grande que la bendición. No podemos devolver al Señor lo que es suyo porque estamos en crisis, tenemos que ajustar nuestro cinturón familiar. Pero Dios se ha comprometido con los seres humanos para que si somos fieles y generosos, aún en momentos de crisis, Dios nos dará la salida ante estas responsabilidades que tenemos con Él. Pienso, pastor, que por el contrario, es una oportunidad. Como usted dice, Dios no nos exonera. No existe un texto bíblico que nos exonere, pero sí existe un texto bíblico como el de Malaquías 3:10, que nos prueba, nos desafía. Y Él nos está diciendo en los momentos buenos, nos está desafiando en todo momento. Yo viví una experiencia cuando estaba de auditor en el Caribe colombiano. Viví una inundación en Majagual. Y precisamente para ese periodo, el ministro que estaba en esa época estaba recogiendo las remesas. Pastor, me sorprendí de ver la fidelidad de la gente. Que a pesar de que el agua llegaba a sus techos y la gente habitaba en los techos de las casas, la gente no dejó de ser fiel. Por el contrario, confiaron plenamente que si eran fieles a Dios, Dios le iba a sobrevenir de una manera mucho más maravillosa. ¿Y sabes qué fue lo maravilloso? Al año siguiente, la cosecha de arroz que hubo en Majagual fue como nunca antes había sido vista. Dios cumple sus promesas y esas son las oportunidades que nos da Dios. Cuando hay en los momentos difíciles es cuando más debemos actuar hacia la fidelidad. Eso nos enseña una gran lección. En momentos de crisis no podemos detener nuestra vista al hoy. Como cristianos, si aceptamos el desafío de la palabra de Dios, las crisis del presente tienen que ser vistas de una perspectiva mucho más amplia. No puedo ver mi crisis de hoy sin dejar de percibir el premio que Dios nos va a dar, la salvación y la vida eterna en un futuro cercano. Podemos nosotros enfrentar crisis, podemos hasta ponernos tristes de alguna manera, pero no podemos quedar ahí. A la luz de la Biblia, el Señor nos desafía a proyectar nuestra vida, no solo en este mundo que es pasajero y los bienes terrenales que Él nos ha dado para administrar, sino que somos administradores de bienes eternos. Esa crisis que sobreviene, tanto a nivel individual, familiar, de la nación, en fin, en cualquier ámbito, debemos recordar que esas crisis no son superiores al poder que Dios tiene para librarnos de ellas. Así es, pastor, y de hecho, si nosotros analizamos ante cualquier crisis que nosotros hayamos vivido, siempre encontraremos un testimonio de que el poder de Dios fue superior a esa crisis.
Por eso el salmista describió con palabras que llenan de mucha fortaleza nuestro ánimo en el Salmo 46, versículos 1 y 2 y 3 y todo el Salmo, pero déjame referirte solo los primeros 2 versículos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y el versículo 3 declara, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, ahora no temeremos porque Dios está al control. Cuando hablamos de crisis, no solo lo mencionamos con énfasis en finanzas. Hay crisis familiares, hay crisis inclusive espirituales, y de todas ellas el Señor puede librarnos porque Él es fiel y justo para mostrarnos el camino de la libertad. Esas crisis se ejemplifican con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto rumbo a Canaán. Estaban en un momento agónico, no había escapatoria, y Dios utiliza a Moisés con su vara para abrir camino en medio del mar. De hecho, en Éxodo 14 hay un texto maravilloso que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Tremendo, maravilloso. Cuando el pueblo estaba atónito, miraba el mar, miraba a los egipcios, miraban que no había ninguna salida, pero la nube estaba sobre la orilla del mar, indicando cuál era el camino. Y el mar se abrió, pastor. ¿Cómo entonces administrar en tiempos difíciles? Con la fidelidad de siempre. Que Dios nos ayude a ser leales y fieles y manejar todos los asuntos de esta vida tranquilos porque Dios está al control. No confiemos en nuestras propias habilidades, no confiemos en nuestra experiencia, en nuestras capacidades, en nuestra intuición. Confiemos en la poderosa mano de Dios y nos ayudará a salir adelante. Despídenos en oración, por favor, Juan Pablo. El tiempo lastimosamente ha llegado a su fin. Muchas gracias, pastor, por su invitación y que esta experiencia sea de provecho para todos aquellos televidentes que nos observan. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás al control de todo. Que tú siempre nos invitas a que te busquemos en cualquier momento. Y en los momentos de crisis, Señor, sabemos que tú siempre estás ahí. Como el poema de las huellas en el mar, Señor, en la arena. Siempre tú nos estás cargando. Nos apoyamos en ti. Tú nos diriges. Gracias, Padre, porque tú piensas en todo. Aun cuando cometemos un error, tú nos das la salida, Señor. Gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias porque cuidas de tu pueblo, porque cuidas de cada miembro, por cada persona que te busca, que en estos momentos te anhela. Queremos pedirte de manera especial por aquellas familias que lo perdieron todo en Turquía y Siria, Señor. Seas tú con ellos, Señor. Acuerda tu santa y divina misericordia. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Y a ustedes, queridos oyentes y televidentes, será hasta la próxima ocasión aquí en Lecciones de Esperanza.